Bienvenidos al podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Acompáñanos en esta charla sobre los temas que interesan a la membresía y a la sociedad. Esta es la voz de los contadores, la voz de los expertos. Esta es la voz del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. ¡Comenzamos! Amigos que nos escuchan en este podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, esperemos que se encuentren muy bien y que hayan estado atentos a los podcasts previos a este espacio con la información que les hemos aportado, que les sea de mucha utilidad y de su interés seguir acompañándonos en esta jornada de comunicación del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. En esta ocasión les damos la bienvenida para hablar con ustedes del Servicio Integral de Registro de Obras de Construcción o el servicio CIROC por sus siglas, así conocido. Soy Víctor Montes Rentería, sean todos bienvenidos a este espacio. Les invitamos a que nos acompañen durante los próximos minutos a escuchar este tema importante que se ha preparado para todos ustedes en compañía de nuestra invitada. El tema, aspectos relevantes a considerar en el CIROC, y para ello saludamos y le damos la bienvenida en esta mesa de trabajo a la licenciada en Contaduría Pública Marisol Nápoles César, ella socia en Seguridad Social del corporativo MSN Consultores, miembro de la Comisión Región Centro Occidente, actualmente secretaria técnica, y por supuesto miembro de la Comisión CROSS 2.0 del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, que significa Comisión Representativa ante Organismos de Seguridad Social. Marisol, gracias por acompañarnos, bienvenida a esta charla. Hola, ¿qué tal, Víctor? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y bueno, listísimos para hablar acerca de temas de CIROC. Perfecto, la pregunta más importante y para comenzar esta charla es ¿qué significa CIROC, Marisol, por favor? El CIROC, en sus siglas, significa Servicio Integral del Registro de Obras de Construcción. Y bueno, como su propio nombre lo dice, el CIROC nos sirve para el registro de obras de construcción. Estaríamos hablando desde la construcción de una casa hasta la instalación de eléctrica, aires acondicionados y bueno, en general todo lo que esté relacionado directamente al tema de la construcción, ya sea una obra en sí general o una fase que se encuentre dentro de las obras de construcción. ¿Cómo se diseña este mecanismo de vigilancia? ¿Lo crea el Instituto Mexicano de Seguro Social? ¿Lo crea la Secretaría de Hacienda? ¿Lo crea la Secretaría del Trabajo? ¿Cómo nace la idea de tener esta regulación tan específica para, digamos, el contribuyente común? Fíjate que sí es una pregunta bastante importante porque el tema de reglamentar todas las áreas de la construcción nace precisamente con la necesidad de proteger los derechos de los trabajadores que se dedican a la construcción, que en su momento fue un grupo muy vulnerable, no que no lo sea actualmente. Hace algunos años, en los 90, era mucho más vulnerable. Entonces, ¿qué pasa? Que las empresas que tenían trabajadores de la construcción no respetaban estos derechos y entonces al no dar de alta a los trabajadores, al no tener todo esto controlado, el instituto crea un reglamento para las empresas que se dedican al tema de la construcción y dentro de estos reglamentos, bueno, establece este sistema que ha venido modificándose a través del tiempo. Antes del 2009, creo, era un formato que se llenaba y dabas aviso al instituto, luego pasa a un sistema directamente en el ITSE que se llama SATIC y en el 2017 ingresa este nuevo sistema que ya se llama CIROC. Esa ha sido la evolución y como te comento, prácticamente se dio para proteger los derechos de los trabajadores de la construcción. Idea del IMSS entonces netamente. Netamente del IMSS. Ahora bien, ¿se crea pensando en un gran corporativo, en una empresa mediana, una pequeña, o en un individuo como tú y yo que de repente tenemos que hacer un tipo de obra, inclusive en nuestra casa, y nos corresponde tener personal de construcción a nuestro servicio? Se crea y como lo dice el propio nombre del reglamento de construcción, es para los trabajadores de la industria de la construcción. Entonces, le aplicaría a todo aquel que tenga trabajadores de construcción a su cargo.
podemos poner el ejemplo, me gustó mucho lo que comentas. Voy a hacer una casa. Entonces, si yo contrato trabajadores para hacer esa casa, yo me estoy adquiriendo las responsabilidades de ser patrón de esos trabajadores de la construcción. Y al ser patrón, las obligaciones. Entonces, las obligaciones son tener una nómina, bueno, más bien pagarles una nómina, darlos de alta ante el IMSS, retener los impuestos correspondientes e incluso, pues, los impuestos estatales que apliquen en cada estado. Ahora bien, el trabajador o quién será la persona encargada de notificar si, por ejemplo, existe alguna irregularidad. Hay un ente regulador y vigilante que podrá ser los sindicatos, el propio seguro con sus inspecciones, o un trabajador podría ir de motu propio y decir, oigan, estoy en este proyecto, pero pues aquí no hay nada más que la paga del sábado en la tarde, ¿no? Sí, podríamos decir que el desconocimiento de la ley no nos exime de su cumplimiento. Entonces, desde el momento en el que yo voy a implementar o a participar en nuevas actividades diversas, ahorita estamos hablando de la construcción de una casa propia, yo tendría que ser responsable y decir qué me toca y las obligaciones que me tocan. Sin embargo, pues ¿cómo se puede dar cuenta el IMSS de que estoy construyendo una casa si no le aviso? Bueno, pues actualmente hay una vinculación de información entre el SAT, entre impuestos estatales, entre entes municipales, en los cuales pues se comparten las licencias de construcción. Tan fácil, o sea, el IMSS solicita las licencias de construcción y por las licencias de construcción puede llegar a la dirección donde viene marcada la licencia y decir, hola Víctor, estás haciendo una casa, ¿me puedes dar tu registro de obra? Y entonces ahí empieza ese tema de revisar y fiscalizar posteriormente a estos patrones que se dedican a la construcción, a las obras de construcción. ¿La obligación existe para un proyecto mayor o para un proyecto menor? Porque me pongo en los zapatos de un contribuyente que a lo mejor solamente dice, es que voy a poner mis bardas perimetrales, voy a levantar este muro para más adelante poner una bóveda y hacer un segundo cuarto en mi casa. ¿A partir de ahí también tienes la obligación de registrarte o tiene que ser hasta que sea un proyecto completo y grande? Creo que lo que lo determina realmente es si tengo trabajadores a mi cargo o no. No se trata de la obra, es a quién tienes a cargo entonces. Es correcto, porque si es una casa que le voy a levantar segundo piso y lo hago con mis familiares, hay un acuerdo del Consejo Técnico por parte del IMSS que dice que si tú lo haces con tus propias manos y con la de tus familiares, no estás obligado a nada de esto, a pagar cuotas, a darlos de alta, ni mucho menos. Entonces, ¿de qué va a depender? Que aunque tu obra sea chiquita, grande, si contratas trabajadores para que te ayuden al desarrollo de esos proyectos de construcción, estarías obligado a todo lo que implica la legislación y el cumplimiento de tus obligaciones fiscales. Muy bien. Ahora, ¿de qué se compone este registro CIROC? ¿Hay que tener documentación a la mano? ¿Tienes solamente que tener una nómina timbrada? ¿Tienes que hacer un expediente por persona? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo se elabora el registro? El sistema, actualmente no existen formatos para yo decir, lleno mi formato, voy a la subdelegación y le digo, ¿sabes qué, IMSS? Estoy haciendo una obra de construcción. Todo se hace a través de un portal que se llama Escritorio Virtual. Aquí el tema es que para ingresar al Escritorio Virtual tienes que contar con tu fiel. Entonces, primer paso sería contar con tu fiel, tramitar un registro patronal, ingresar y registrarte al portal del Escritorio Virtual, y dentro del portal te va a pedir información básica que todos tenemos a la mano. Domicilio de la obra, fecha de inicio-término, tipo de obra que vas a realizar, metros cuadrados, monto de la obra, monto estimado de la obra. Y con eso tú ya vas a poder registrar, dar aviso al IMSS de que estás realizando una obra. Sí, la fecha de inicio-término es muy importante porque evidentemente ahí te darás cuenta de si el cumplimiento se sigue respetando o ya te brincaste las trancas, ¿no? Es correcto. Aquí, sobre todo, no solo si es una casa, si te dedicas a la construcción, creo que las palabras mágicas para el cumplimiento y el buen seguimiento de cualquier obra de construcción es tiempo y forma. Si todo lo hacemos en tiempo y en forma, vamos a estar cumpliendo con lo que nos toca. Cualquier revisión, cualquier acto de fiscalización va a ser atendido correctamente sin perjuicio para el patrón, dueño de la obra o que participa en una obra.
Ahora bien, en este podcast, Marisol, nos gusta mucho tener ejemplos. ¿Qué tipo de experiencias te ha tocado vivir con personas que, por los dos lados, ¿no? Los que cumplieron no tuvieron ningún problema, pero más los que de repente los sorprendieron en ese error de no haber entregado su registro al sistema? Pasa muchísimo el tema de que no he registrado la obra porque no tengo un documento que avale que estoy haciendo la obra. Ajá. O sea, no tengo todavía la licencia de construcción. O entre particulares, entre empresas, es que no tengo el contrato. Entonces, nosotros le decimos, es que el sistema no te pide que adjuntes documentación, te pide información que tienes a la mano. Claro que sabes cuándo enviaste tu plantilla de trabajadores a la obra y empezaron a trabajar ahí. Claro que antes de empezar a trabajar ahí, debiste haber acordado un presupuesto. Entonces, son estos detalles los que a veces creo que los quieren omitir o quieren decir, es que no lo conocía, es que yo no sabía, es que mi contador no me dijo, y luego le echan muchísimo la culpa a nosotros los contadores. El pobre contador, como siempre. Entonces, nos pasa mucho eso, y sobre todo también el tema de, oye, es que ya me llegó el IMSS. Cuando ya me llegó el IMSS es porque ya trae una carta de invitación, porque ya trae un acto de fiscalización, porque ya te vio, y muchos creen que el IMSS no se da cuenta. En verdad, esto de las licencias, incluso una vez nos platicaba un auditor el tema de, nosotros nos metemos a Google Earth y damos ahí una peinada y decimos, a ver, hace un año aquí no estaba afincado y ahora sí está afincado. O sea, ni siquiera necesitan licencias de construcción si se ponen creativos. A veces sabemos que los rebasa la chamba que traen, pero cuando se ponen creativos y quieren llegar a fiscalizar, híjole, sí son muy buenos en esa parte. Entonces, a veces sí también pasa mucho. Pero es una cabaña en Mazamitla, o sea, allá no nadie en el bosque, nadie lo va a ver. Y llega el auditor del IMSS a dejar la notificación porque no se ha registrado la obra, porque no se ha detectado que tenga trabajadores registrados y demás. Entonces, que no nos asuste, sobre todo el tema de registrar las obras, porque le dicen, no, es que si la registro, ya le avisé al IMSS y entonces ya me va a llegar y me va a fiscalizar y me va a cobrar un chorro de dinero, y yo no quiero eso. Prefiero que no me vea, no le aviso y no pasa nada. Y pues es peor el no avisar en tiempo y forma, porque no se van a tener elementos para defenderte al final de cuentas si llega una revisión por parte del IMSS. Claro, diste una palabra clave, una carta de invitación. ¿Cuáles son los pasos que sigue el instituto cuando dice, ya lo encontré, le voy a preguntar, le voy a exigir y si no cumple entonces voy a actuar? ¿Qué pasa en ese proceso? Hay diferentes tipos de notificaciones que maneja el instituto. Unas son los que podríamos catalogar buena onda como volantes. O sea, no les voy a hacer caso porque ni siquiera traen fundamentación legal. Entonces estos volantes tal cual traen un formato, ahí lo llena, ni siquiera viene a quien corresponda, casi ponen el domicilio y lo deja. Entonces eso es un auditor que va pasando, trae sus formatos y dice, ya te vi. No hay que atender, no tiene mayor importancia, pero sí es un, ojo, ya te voltearon a ver, cumple. Hay la segunda, que son cartas de invitación. Estas cartas de invitación regularmente lo que te invitan es a que presentes tus reportes bimestrales, a que presentes tu aviso de término, a que vincules tus trabajadores a la obra y demás. Ya hay otra, que es una tercera, en la cual sí ya viene una notificación oficial de información para que se atienda. Y entonces sí se tiene que atender, viene una serie de documentación que se tiene que entregar. Y bueno, entregando esta documentación, se hace la revisión y te dicen, ¿sabes qué, Víctor? Está bien, ya me demostraste, lo hiciste perfecto, ahí queda. Pero si el instituto no está satisfecho con esta revisión de información, ¿qué va a proceder? Va a emitir un crédito fiscal y entonces este crédito fiscal o se paga o se defiende. Y ahí ya estamos hablando de un juicio que al final de cuentas tendrá que resolver un juez en su momento. Debatir el asunto. Es correcto. Entonces, eso es como los pasos que lleva una fiscalización por parte del instituto. Pasos que nos podríamos evitar si hubiéramos cumplido con el sistema. En tiempo y forma. De acuerdo. Pues justo con eso vamos a ir a la pausa, Marisol, si te parece, y de regreso hablando del Servicio Integral de Registro de Obras de Construcción y los aspectos relevantes de lo que se conoce como CIROC, pues que nos dieras detalles de cómo demostrar que las cosas están haciéndose bien, o si a lo mejor hubo un incidente, cómo subsanar ese problema o ese documento faltante o ese trámite que quedó a medias, y también conocer los detalles de las sanciones a las que podemos ser sujetos de acuerdo a leyes y reglamentos vigentes para poder estar perfectamente preparados con el cumplimiento de la CIROC. ¿Te parece? Muy bien. Vamos a la pausa entonces y regresamos en este podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco.
El Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco te invita al curso de nóminas, dirigido a contadores, auxiliares contables, encargados de despachos contables, contralores, estudiantes de las carreras contables y administrativas, público en general y toda aquella persona responsable de la administración del recurso humano de la empresa. En esta capacitación 100% presencial conocerás puntos finos para una adecuada realización de la nómina de las empresas, desde el alta patronal, el alta de los trabajadores así como el correcto registro de salarios, prestaciones, compensaciones e incidencias hasta los finiquitos. El curso se realizará en las instalaciones del colegio en los siguientes días: martes 21, lunes 27 y martes 28 de noviembre de 9 a 13 horas. Reserva tu lugar en la página web del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, y aprovecha que para este evento puedes utilizar tus vales y bonos de capacitación. Y recuerda que la capacitación es la mejor herramienta para el desempeño de nuestra profesión. Ya está disponible el nuevo videotraining del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, con el tema Estados financieros para la declaración anual de personas morales. Si no pudiste acompañarnos en el video en vivo, ingresa a las redes sociales del Colegio de Contadores y haz clic en la sección de videos para escuchar esta conversación completa con el contador Luis Gerardo Mejía Pereira, integrante de la Comisión de Cursos y Conferencias, en compañía del Dr. César Aurelio Ceballos Peña, miembro de la Comisión de Contabilidad Administrativa y Costos y presidente de la Comisión de Tecnologías de la Información. Recuerda que además de este podcast semanal, el Colegio de Contadores te ofrece una gran cantidad de charlas, webinarios y otros eventos en vivo a través de Facebook y YouTube, para que siempre estés informado. Búscanos como Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Amigos oyentes de este podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, en la primera parte de este espacio de comunicación hablamos del Servicio Integral de Registro de Obras en Construcción, conocido por los contadores como el Servicio CIROC o el Sistema CIROC, como usted prefiera decirle. Hablábamos con nuestra invitada en este caso particular, antes de irnos a la pausa, Marisol Nápoles César, contadora, pues que había mecanismos para que el Instituto Mexicano del Seguro Social, cuando tienes una obra en construcción, te pueda pues fiscalizar, te detecte y empieza a supervisar que esté todo en orden y esté todo bien. Entonces, una de las preguntas que nos quedan pendientes en esta segunda parte del podcast es si el registro de CIROC es solamente para obras grandes o también se puede considerar la obligación para quien tiene proyectos más pequeños. El tema del registro de las obras de construcción y a quién le aplica va desde la empresa que se dedica, y es su giro tal cual, el construir, el crear, el hacer casas, desarrollos inmobiliarios, proyectos verticales, pero también abarca todas aquellas fases de la construcción, como lo son pintura, herrería, tabla roca, albañilerías y demás, porque muchas veces se cree que, es que yo no me dedico a la construcción, Marisol, yo instalo, hago la instalación eléctrica, entonces eso no es obra de construcción. No hay cal, no hay mezcla, no hay ladrillos. Entonces, el reglamento de construcción nos explica ahí o nos dice ahí quiénes están obligados al tema del registro de las obras de construcción, y sobre todo van dos supuestos: que tengas trabajadores eventuales de la construcción y que te dediques o hagas una fase de una obra de construcción. Y nos da la definición de obra de construcción. Y ahí nos dice, es todo lo que tiene por objeto instalar, remodelar, modificar, reparar, construir. Todo lo que engloba esa definición, pues ahora sí que aires acondicionados, instalaciones hidrosanitarias, pues se encuentran dentro de lo que se considera una obra de construcción para el IMSS en su definición del reglamento de construcción. Si, por ejemplo, yo en ese proceso que estoy enfrentando en lo personal o con mi empresa, decido que lo haga un contratista, ¿qué cambia en este caso? Ok, se puede contratar a un tercero para que nos ayude o que sea especializado en cierto tema. Pasa mucho con los desarrolladores. Una obra vertical y entonces todo se subcontrata. Uh-huh. Sí, pues yo soy el propietario porque es mi terreno, es mi inversión, pero todo lo estoy subcontratando. Entonces, ¿qué pasa con eso?
Bueno, pues en primera hay que tener un contrato donde se pueda demostrar que yo estoy contratando un tercero para una fase o varias fases de la obra de construcción, y no solo el contrato, sino que realmente estemos ciertos de que este contratista está cumpliendo con sus obligaciones en cuestión de dar de alta a los trabajadores, también registrar su obra y demás cuestiones, para así evitar un tema de una responsabilidad solidaria. Entonces, tanto yo, si construyo, lo puedo hacer, puedo contratar a un tercero también. Aquí lo importante y el punto particular es verificar el cumplimiento de estos contratistas que están interviniendo en la obra. Sí, decías algo importante, tener un contrato, pero es el único documento que se debe de tener, porque cuando llega el momento de que te supervisan y te exhiben las evidencias, ¿qué tienes que tener a la mano para que te puedan, pues, atender a tu diligencia y decirte, sí lo hizo bien o no lo hizo bien? Como principal instrumento, sí, definitivamente es el contrato, porque la misma ley dice que lo que delimita una responsabilidad solidaria es que se tenga un contrato. O sea, es un documento que sí, en el cual sí se manifiesta en la ley. Entonces, oye, Marisol, yo con un contrato me puedo defender, y si llega el IMSS y yo le digo que yo no lo hice y le entrego todos los contratos que tengo con los contratistas que intervinieron, ¿ya me libré? Me encantaría decirles que sí, y que así es de fácil, pues, pero la autoridad realmente no va a ir más allá. A lo mejor legalmente, si nos peleamos, nos vamos a un juicio, pues sí, la vamos a ganar, porque ahí está lo que dice la ley y lo que tenemos que cumplir conforme a ley. Sin embargo, sí recomendamos no ser tan agresivos en ese sentido, sino ser más precavidos, solicitar un cumplimiento más allá del contrato, o sea, que realmente nos demuestren que están dando de alta a sus trabajadores, que también registraron la obra, que les pagan nómina, que hay todo el cumplimiento de una obligación, ya sea como empresa, persona física o moral, y eso va a ayudar mucho a que a la hora de que llegue una fiscalización por parte del IMSS, pues nosotros le entregamos, ahora sí le estamos ayudando a hacer su chamba y le decimos, ¿sabes qué? Ya ni le trabajes, mira, aquí te entrego el expediente y te demuestro que todos mis contratistas cumplieron con lo que les tocó y que por lo tanto no me puedes fincar una responsabilidad solidaria, que no quedamos exentos de que el instituto de todos modos diga, pues para mí no cumplieron, y inicia un proceso de fiscalización, pero creo que el tener todos estos elementos, en mi experiencia, sí da un soporte y una tranquilidad a las empresas desarrolladoras, sobre todo que tienen contratistas, a que se sientan más tranquilas en cuestión al cumplimiento de los terceros. La responsabilidad solidaria es cuando el instituto verifica que hay incumplimiento por parte, este ejemplo, de los subcontratistas que no están haciendo las cosas como deben, dar de alta a los trabajadores para las cuotas que tienen que pagar al IMSS y demás. Entonces, lo que haces, como tú lo contrataste, entonces, si él lo hizo mal y no atiende sus responsabilidades, yo te voy a hacer responsable a ti porque tú lo contrataste. Entonces, hablando de dineros, pues ahí es donde realmente viene el impacto económico importante a las empresas que tienen contratistas en sus obras. Ahora bien, me gustaría que entráramos al apartado de las sanciones. En este caso específico, ¿existe un catálogo? ¿Hay niveles digamos, de aplicación de castigo, por así decirlo, o multas, dependiendo del tipo de incumplimiento, o es todo genérico por tener o no tener el sistema en regla? Ok, aquí podríamos separarlos en dos temas que nos afectan económicamente. Uh-huh. Uno sí serían las multas, que van de los 20 UMAS hasta, si mal no estoy, no te quiero mentir, uh-huh, pero 2.500 UMAS, en el cual nos dice que por cada incumplimiento te pueden multar. Regularmente las multas del IMSS o de cualquiera, cuando tienen un rango, empiezo con la mínima y uh-huh, sobre incidencia te voy aumentando el costo de la multa. ¿Por qué nos pueden multar? Por no presentar nuestros avisos en tiempo y forma, por no presentar, ejemplo, del tema CIRO, hay varios avisos: registro de obra, reportes bimestrales, incidencias, aviso de término. Entonces, el incumplimiento de cada uno de estos avisos puede llevarnos a cabo una multa fijada por el propio instituto. Y la otra es, en el reglamento hay un artículo que es el artículo 18, y el artículo 18 nos habla de que el IMSS podrá
determinar omisión del pago de cuotas en referencia al costo por metro cuadrado o al porcentaje de acuerdo al monto del contrato. ¿Esto qué quiere decir? Yo hice una casa, 100 metros cuadrados, no la registré, sí contraté trabajadores, nunca los di de alta. El instituto puede llegar y te puede decir, oye, Víctor, hace un año hiciste una casa, ¿no? Ah, sí, de 100 metros cuadrados. Sí, oye, pero no pagaste nada de cuotas. Fíjate que pues de acuerdo al artículo 18 y a las características de tu casa residencial de lujo, te voy a cobrar de ese artículo 18 1,500 el metro cuadrado. Eso es nada más para determinar la mano de obra. O sea, lo que tú debiste haberle pagado a los trabajadores que intervinieron. Entonces, 100 metros cuadrados por 1,500 estamos hablando de 150,000 pesos de nómina, y de esos 150,000 el instituto determina que aproximadamente puede variar. El 30% son las cuotas omisas. Entonces estaríamos hablando de, vamos a cerrarlo, 50,000 pesos. Entonces te va a decir, pues me debes 50,000 pesos. Entonces ahí cómo lo defiendes. No tuviste un registro de obra, no diste de alta a tus trabajadores. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí es donde realmente le pegan el bolsillo a las personas que, en este ejemplo, hicieron su casa, o a las empresas que tuvieron obras que no registraron, porque es muy difícil subsanar esa parte. O sea, más bien, ya no se puede subsanar. Una vez que tú ya no registraste la obra, no diste de trabajadores, ya se terminó la obra, ¿cómo subsanas? O sea, ¿cómo das retroactivamente trabajadores hace un año? Es muy difícil. Entonces ahí es donde pues viene ya un crédito fiscal determinado por la autoridad, más sus correspondientes actualización y recargos, que de acuerdo al tiempo que pase, pues suele ser a veces hasta el doble de lo que es el crédito principal o la suerte principal, y realmente no te va a salir en 50,000 pesos en el ejemplo, sino que te puede salir hasta en el doble o más del doble esta situación. Tengo una historia de una persona que llegó, le asesoramos en su casa, todo lo hizo bien. Al final de cuentas ya no pudo seguir pagando las cuotas, le llega una revisión. Nosotros dejamos de saber de él un rato, vuelve y nos dice, es que tuve que vender mi casa porque ya el tema con el IMSS y esto, y que todo lo que le invertí a la casa, pues ya no pude mantenerla. La casa de sus sueños, por problemas con el IMSS, por hacerle 10 metros más grande la casa, terminó perdiéndola. Entonces, a veces sí son temas económicos realmente interesantes. Que bien decías, es difícil controvertir y tiene un poco de lógica. Si ya el proyecto está terminado, si no hay manera de evidenciar que hay 1 o 5 trabajadores, pues el instituto se va a cerrar en decir, pues a mí no me exhibiste nada y yo voy a hacer mis cálculos como yo considere pertinente, ¿no? Y ahí te quedas en un estado de indefensión simplemente por no prevenir a tiempo. Es correcto. Por eso la importancia de en tiempo y forma, la receta secreta. Que hablando de tiempo y forma y de prevenir, de esta prevención de la que haces referencia, en el Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, ¿existe algún tipo de formación que les pueda servir a los contadores, que son a los que, bien dices tú, responsabilizan de este tipo de asuntos, o hasta los empresarios que tienen algún proyecto en puerta, para que se enteren cómo deben de cumplir con el CIROC? Sí, el colegio tiene varios cursos a lo largo del año. Si están atentos a las redes sociales, en la página directamente del colegio, pueden estar al pendiente de todos los cursos que se ofrecen, y entre ellos está el de CIROC. Creo que actualmente también viene un apartado en el diplomado de seguridad social que también habla de temas de construcción. Un módulo general de la construcción. Entonces está interesante. Es creo que el más próximo que está, pero sí, a lo largo del año está el tema de los cursos de CIROC. ¿Y el curso más o menos cómo se desarrolla? ¿En cuántas sesiones es? ¿Y qué tipo de información les ofrecen? Si tienes ese dato. Sí, claro. Creo que se da en un día, 4 horas, si mal no estoy, y pues se ve desde el tema de a quién le aplica, qué es una obra, los diferentes tipos de patrones, sus obligaciones, el tema de regularización o corrección, y también se ve la plataforma y cómo presentar o cómo cumplir ya en forma con esta obligación de CIROC. Hablando de la plataforma, ¿está dentro del sitio web del IMSS o cómo accedemos a la plataforma de registro? Está dentro de una plataforma propia del IMSS digital, que se llama Escritorio Virtual. Se ingresa con Fiel. Una vez adentro hay una parte
apartado específico para el tema de los registros de la obra y pues como comentamos, te pide información muy básica que se tiene a la mano para el registro de la obra y te tardas, yo creo que menos de 20 minutos en presentar un registro de obra. Realmente es muy sencillo. Muy bien. Y te evitas que unos 8 meses de problemas, ¿no? A veces más. Hasta más. Muy bien. Pues tu última recomendación, Marisol, para los escuchas de este podcast para que atiendan y cumplan perfectamente con este servicio integral de registro de obras de construcción. Si van a hacer una obra de construcción propia o se encuentran en una empresa que se dedica a las obras de construcción, lo más importante es informarse. O sea, si ven tema obra, hay un reglamento de construcción. En el artículo primero, ahí van a tener toda la información que necesitan. Si cuentan con trabajadores eventuales de la construcción y se dedican, según la definición del IMSS, a un tema de obra de construcción, ya les aplica toda la legislación que tiene que ver con el tema de construcción. Y si ya sabemos que nos va a aplicar todo eso, el hacerlo en tiempo y forma es lo mejor para prevenir cualquier tema de fiscalización por parte del IMSS y evitarnos un dolor de cabeza. ¿Hay material disponible en internet o en la página del IMSS o documentos PDF o digitales que se puedan consultar por lo menos para saber por dónde comenzar si es que no tenemos al 100% la preparación de cómo cumplir con el CIROC? Sí, hay un manual que tiene el propio instituto que lo pueden descargar a través de su página y también se pueden encontrar, ahora sí que a grandes rasgos en el internet, muchos videos sobre información acerca de cómo presentarlos. Como te comentaba, Víctor, la verdad es que la presentación y el cumplimiento en forma realmente no es tan difícil. Todo lo que implica el más allá, cuando hay un incumplimiento, es donde está la parte interesante de la buena asesoría en materia de construcción. Marisol, muchísimas gracias por esta charla y pues te esperamos en la siguiente para seguir hablando más temas de seguridad social que siempre son interesantes. Muchísimas gracias, Víctor, por la invitación. Muy agradable la plática. Espero que sea de mucha utilidad la información que aquí les brindamos. Seguro que sí. De esta forma, amigos oyentes del podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco, hemos llegado al final de este espacio de comunicación. El tema hoy, aspectos relevantes a considerar en CIROC. Soy Víctor Montes Rentería. Llegamos así al final de este espacio. Muchísimas gracias por su compañía. Les recordamos que cada semana tenemos un nuevo podcast en este Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Síganos en redes sociales. Nos vamos, cuídese mucho, pásela bien. Hasta la próxima. Te invitamos a escuchar la siguiente emisión de este podcast del Colegio de Contadores Públicos de Guadalajara, Jalisco. Recuerda que este espacio es para ti, es para darle voz a los contadores, para escucharte y orientar a nuestra comunidad. ¡Hasta pronto!